yo hay una pregunta que siempre hago cuando estoy con alguien y lo acabo de conocer, que es, defíneme quién es tu tipo de público, ¿no? Y casi todo el mundo me contesta, aquí vienen mucho tipo de personas, Pablo, viene de todo, vienen hombres, mujeres y de diferentes edades. Sin embargo, de cada 100 personas siempre hay un grupo mayoritario, siempre hay un grupo que se ha identificado más contigo por tu imagen, por la imagen del salón, por tu atención, por tu servicio. No digo tu servicio de corte, sino el cómo haces el servicio, ¿no? Si realmente conoces a tu público, que tu público al final viene porque te ha reconocido como algo diferente para él y algo que adapta perfectamente para él. No tenemos todo tipo de públicos, tienes un tipo de público que según tu personalidad y lo que entregas es mucho más afín a ti. ¿Sabes? Cuando ves a alguien con perro o con un animal, siempre lo ves y se parece mucho al dueño. ¿No has escuchado eso? Que ves y dices, hostia, es igual que el dueño. Y pues esto es lo mismo. El equipo acaba siendo igual que el de la visión, y el cliente acaba siendo, entre comillas, con nuestras diferencias estéticas al fin y al cabo, muy similar a lo que nosotros somos. Muy similar, o has encontrado, como has dicho, algo muy cercano que dices, me identifico. O sea, me identifico con esta conversación, me identifico con que me traten así, me identifico con que realmente se preocupen de ponerme la toallita, me identifico con algo, ¿no? Con lo cual, si yo resumo, digo, vale, hemos nacido con una serie de ideas de ofrecer una experiencia al cliente, basado en una serie de pilares que has dicho antes. Además de eso, luego hemos encontrado qué conocimientos, habilidades y experiencia hacían único a Guillermo por todo lo que había experimentado en la vida. En ese momento decimos, ostras, ¿qué tal si nos diferenciamos más creando un método que vaya con lo que yo soy y queremos ofrecer? ¿No? Aquí hay una pregunta interesante, Walter, que es, Guille tiene una visión súper, bueno, en general, súper técnica y al mismo tiempo súper comercial, porque sabe tener esas dos visiones, pero al fin y al cabo desarrolla mucho más su parte intelectual, de desarrollo interior, y lo traslada afuera. Sin embargo, yo entiendo que también hay una parte muy desde fuera que se vio como oportunidad para el negocio, ¿no? Que era, podemos crear esto de Guille porque yo, conociendo a Guille, vamos a decir que tratamos a Guille, entre comillas, Guille, permítemelo, como un producto. Tenemos a Guille. Trátenme como un producto. No, o sea, hagan de mí. Todos al final somos un producto que vendemos de nosotros, ¿no? Entonces, todo el tiempo. Identificamos que teníamos un producto principal. En todos los negocios hay un producto principal. Yo me acuerdo cuando conocí a Walter que me hizo una reflexión súper buena, que me dijo, Pablo, yo he estado con otras empresas de marketing y agencias y tal, y ya he conocido al Pablo de turno. Me dijo así, me dijo, ya he conocido al Pablo de turno, y me hizo una pregunta concreta, y yo quiero saber si realmente voy a poder tener también contacto contigo, con las personas, y no voy a estar con un junior que me pongáis y realmente yo tenga que quejarme. Y yo digo, coño, qué buena pregunta. Habíamos gastado mucho dinero en gente que se sabía vender bien y no había ningún andamio que soporte nada. Claro, pero bueno, me gustó mucho esa forma de identificar porque, ostras, siendo pragmáticos también tenemos que identificar cuáles son los productos principales de la empresa. Y Guille en este caso era producto principal. O sea, aparte de haber un equipo, era producto principal, tenemos que venderlo, ¿no? O sea, ¿cómo identificas toda esa parte, Walter? Sí, estábamos buscando diferenciarnos, como decís vos, y una vez que encontramos ese producto que creíamos que podía ser muy vendible, buscar el proceso de venta para llevarlo, bueno, desde lo bonito a ver cómo, como te dije hoy, cómo lo monetizamos, ¿no? Bueno, todo el proceso se hizo a través de Facebook Ads, a través de creando la landing page, generando la atracción, una vez que llegaba el cliente, todo el proceso que íbamos a hacer con ese cliente o con ese lead, como se lo llama, y cómo llegábamos a la venta final. Yéndonos un poquito antes, que ahora entraremos un poco más en profundidad sobre la importancia que tiene realmente el construir un proceso de captación y de ventas que permita que el producto que hemos creado de Guille, ya no solo el producto Guille en sí, sino el producto que se ha creado, que es el método, ¿no? O sea, al final, crear un método es como crear un servicio nuevo, al fin y al cabo, es un servicio que se da, que tiene un paso a paso, que tiene unos protocolos, que el protocolo realmente es muy bueno, porque al final, fíjate, has hablado de horas de trabajo, ¿no? Me subo 2 horas y estoy con una persona investigando. Hay una frase muy buena que me dice siempre Robert, que utiliza siempre Robert, que es muy meticuloso con las cosas, que dice que Dios está en los detalles. Ayer escuché la contraria, que dice que el demonio está en los detalles. Escuché la contraria, me gustaba más la de Dios, a pesar de no ser creyente, pero me mola más el concepto. Me mola más el concepto de Dios está en los detalles, ¿no? Entonces, podemos identificar, cualquier persona que escuche la conversación puede identificar de
ostras, pero lo que hace Guille ya lo hago yo hago un diagnóstico, informo, recomiendo y tal, ¿no? Eso puede ser un proceso muy sencillo y muy corto, o un proceso muy largo y de mucha profundidad. Cuanto más especificaciones. Correcto. Entonces, cuanto más tiempo estoy con una persona, cuanto más realmente ahondo sobre ciertos detalles, esos detalles son los que me dan la clave realmente de conseguir la excelencia o de conseguir algo muy mediocre, o muy normal o incluso mediocre. Lo que pasa es que nosotros no solamente le cambiamos la imagen, entre comillas, o se la pulimos, sino que le damos a entender el porqué y cómo ella lo va a replicar cada vez que vaya a comprar desde unos pendientes hasta un maquillaje. Claro, por eso digo que el nivel de profundidad, por eso digamos como que lo separo, porque el nivel de profundidad es mucho más alto. De hecho, solamente para que la gente la entienda, teníamos que estar hoy, en vez de estar una hora como pretendemos, tendríamos que estar aquí todo el día hablando de este tema. Sí, porque hay una parte muy didáctica, claro, que el cliente se tiene que llevar como conocimiento, no solamente un servicio se está llevando, sino se está llevando un conocimiento que va a poner en práctica toda la vida. Claro. Porque sus colores no van a cambiar, porque tal vez cambien sus formas físicas, pero teniendo todas esas habilidades va a poder discernir cuando se vista, cuando, no sé, muchas preguntas que se va a hacer y va a tener las respuestas. Una vez identificamos este punto, el punto de, ostras, tenemos aquí un producto a crear, ¿desde dónde ves tú esa oportunidad, ¿no? Ahora seguimos hablando del cómo lo comercializamos, ¿no? Pero ¿cómo identificaste esa oportunidad? Porque hicimos un estudio de mercado bastante intenso, apoyado, ya te digo, con esta gente que nos guiaba un poco, sí. Pero bueno, nos fijamos en qué es lo que había en Barcelona, qué es lo que había... Y lo que nosotros teníamos. Y lo que nosotros, claro, en base a lo que nosotros teníamos y podíamos dar... Es como prácticamente que hacemos un DAFO, ¿no? Sabemos qué fortalezas tenemos y qué hay en el mercado, claro, para ver las oportunidades que existen. Claro, ¿no? nos fijamos, pero también no solamente en Barcelona, nos fijamos en el mercado de Milán, nos fijamos en Estados Unidos, nos fijamos en Gran Bretaña. Es decir, vimos a los principales referentes de cada lugar qué era lo que estaban haciendo y si había alguna idea que podía sumar, pues la copiábamos y al fin y al cabo está todo inventado, ¿no? Totalmente. Entonces, algo que nos pudiera potenciar, yo se lo mostraba a él, mirá qué bueno en Nueva York lo que están haciendo. Lo podemos hacer, lo podemos replicar, sirve y lo hacemos. Y a partir de ahí... ¿Esa investigación cuánto tiempo os costó? Ese research de búsqueda de información. Nos podría haber llevado una semana. A mí me llevó una semana, él no se entraba, yo venía y le decía, tenemos esto, ¿te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? O sea, dejaste la parte ahí de busca, Walter, busca. Sí, claro. A mí me tocaba la también parte... en la visión no artística, claro, también está buena, claro, porque yo voy a mirar una parte artística, él va a ver una parte comercial, claro. Entonces estábamos mirando parte comercial, creo que era su parte, ¿no? Claro. Sí. Y en eso, en una semana tú identificaste un poco lo que se estaba ofreciendo, arreglo a lo que podíais ofrecer y también cosas que no habíais pensado. Exacto. Nosotros sabíamos que teníamos, por ejemplo, una conciencia ecológica que el común de la peluquería le cuesta, porque son más costosos los productos, y teníamos una conciencia que ya hacía muchos años que veníamos trayendo. Sin embargo, ahora es mucho más común. Es más común. Es decir, ahora realmente yo te digo la verdad, yo ahora cuando me encuentro una empresa que me cuenta eso, o sea, que decir, yo valoro mucho Crearte por toda la metodología, o sea, la conciencia ecológica. Yo cuando arranqué el mundo de la peluquería en el año 2008 para 2009, empecé a trabajar con una marca que estaba lanzando una primera marca al mercado que no estaba terminando de funcionar porque no había conciencia en esos momentos ni en el consumidor aún. O sea, por algunos sí, por los que se alimentan de forma vegana o son veganos o tienen esa sensibilidad con el medio ambiente y eso sí que la tenían, pero muy poca parte del mercado lo tenía. A ver, cuando el cliente empezó a venir acá me decía, ¿qué es esto? Yo lo que hacía era ponerlos en conciencia de mis estudios, de lo que había visto in situ trabajando, de lo que los clientes me estaban comentando, reacciones alérgicas y todo, y de repente mucha gente entró en conciencia de decir, cuidado que lo que me estoy metiendo en el cuero cabelludo termina en la sangre. Claro. Entonces era a modo de información. Por otro lado también teníamos, miramos más sobre esta forma de trabajo, buscamos, no recuerdo bien qué otros conceptos teníamos, que atendíamos mucha gente en realidad, en otros idiomas también. Claro, lo que hicimos un análisis de todas las fortalezas que teníamos. Las calificamos
dijimos, bueno, la parte en la que más nos podemos destacar y que menos competencia tenemos es acá. Porque conciencia biológica, sí, vale, pero ahora hay un montón de peluquerías que están con ese tema. Y bueno, fuimos analizando y las puntuamos y dijimos, bueno, vamos a atacar por este lado. También cuando las buscábamos en internet veíamos que había unas competencias, lo que decía él, ¿no? Lo buscás y decís, bueno, en Barcelona, ¿cuánta gente hay que haga esto, lo otro? Obviamente vamos a tener un competidor local. Después teníamos que buscar algo que sea exponencial, ¿no? Cabe destacar que esto no nos lo inventamos nosotros y no fue que nos pusimos los dos solos a ver qué es lo que podíamos hacer. Lo hicimos con un equipo de trabajo que está especializado en generar o en encontrar un método para cada especialidad. Entonces sí nos costó muy caro, pero bueno, tuvo su recompensa. Nos hizo pensar también. Claro, nos hicieron pensar, trabajar. Fue un proceso total de 4 meses. Y cuando vos te pones a pensar sobre todas las fortalezas que tenés, le empezás a dar un valor. O sea, cuando haces pasar por un proceso de reflexión de verdad, a la gente le cuesta un montón. O sea, todo, por ejemplo, lo que hacemos en el IBM, en esta, o sea, todo lo que lleva a tener que analizar, tener que poner, a la gente se le hace bola. Bueno, porque es muy fácil decir, bueno, yo soy peluquero, pongo un salón, un espejo, corto el cabello, pim pum pan, y a fin de mes me va a sobrar algo. Muchísimas personas he escuchado que su modelo de negocio es ese. ¿No? Dice, ¿cuánto facturaste? 500, agarran 500 y se van de fiesta. Y si pará, el IVA, el IRPF, el tal. Esas cosas yo no. Obviamente es una empresa que está destinada al fracaso, ¿no? Cuando ustedes nos ponen a nosotros como profesionales a analizar todos los puntos que tenemos como empresa, y pasamos de ser profesionales a ser empresa, las cosas cambian. Pero también nosotros le vamos a dar un valor. No puede ser que nosotros hagamos algo y no le demos un valor. Total. A veces no sabemos las cosas que sabemos, ¿no? Y eso para mí es una problemática. Entonces, identificamos, digamos, cuáles eran todas las fortalezas y creamos la metodología. Y una vez la creamos, al final también parte de ese trabajo era, has nombrado la palabra exponencial, ¿no? Antes de exponencializarlo, primero hay un trabajo de implementación, ¿no? O sea, de lanzamiento, ¿no? Porque claro, al final tú se lo puedes vender como servicio nuevo, se lo puedes vender a la gente que tienes, pero al mismo tiempo también quieres optar a un público que tampoco esté encontrando ese servicio en ningún lado, ¿no? Ese es el trabajo que se ha hecho en estos 2 últimos años, ¿no? El trabajo de encontrar un sistema de captación y encontrar un sistema de venta que eso permita, pues como has dicho antes, Walter, monetizarlo, ¿no? Como, digamos, ¿qué insights, entendiendo insight no como nosotros, sino como eso que descubres de repente cuando empiezas eso, ¿qué descubrís? ¿Qué mundo descubrís cuando empezáis a comercializar el método? ¿Qué mundo descubrimos? Sí. A ver, lo que nos hizo a nosotros el método, como dijo él, nos hizo pensar. Y cuando te pones a pensar y a investigar, te das cuenta de que allá afuera hay un montón de ideas y cosas que se pueden implementar y que podés llegar a hacer. Cuando te encerrás en tu mundo, perdés el poder. Tendemos a hacer cada vez un poquito menos. Y en el momento que te pones a pensar y que te pones, o así como el curso que das vos y que la gente empieza a interactuar, joder, y yo también puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto. Y al final, yo lo he escuchado en tu formación, a más de una de las chicas, dice, es que ahora hay tantas cosas que no sé cómo voy a hacerlo, no sé cómo voy a manejar tanta información, tanto cómo lo implemento. La respuesta a esa pregunta es de a una. De a una. Tomarse el tiempo para de poquito a poco estudiar una, entenderla, estudiar otra, entenderla así en todos los rasgos de la vida, ¿no? Entender, y cuando uno va teniendo eso, pasa a ser ese conocimiento, pasa a ser un arma. Mira qué importante que es, al final todo converge en la misma forma, ¿no? ¿Cómo ha sido la venta de ese método dentro del salón y fuera del salón? O sea, quiero decir, dentro del salón, de cara a los clientes, cuando empezaste a crearlo ya lo definiste, ¿cómo lo han recibido? ¿Cómo ha sido la implementación de ese servicio nuevo para la gente que digamos que sí que le atendías de una forma, pero no tenías construido ese paso a paso? Porque entiendo que ha habido
como un, ¿no? Como un antes y un después, porque yo cuando empiezo a pulir los detalles, cuando empiezo a hacer todo y lo presento, o lo has centrado más o lo hemos centrado más solo en el público nuevo. En principio se centró en la captación de público nuevo, de hacer toda la parte de preventa. De hecho estaba estudiado palabra por palabra, porque en ese método también se estudiaban cada una de las palabras principales, qué palabra tenía más fuerza, qué era lo que íbamos a decir, y se definió un mensaje muy concreto. O sea que digamos, primero construimos el producto, o sea, el crear el método era, primero construimos el producto, segundo, construimos la narrativa, o sea, quiere decir, construimos la oferta del producto y el cómo lo vamos a comercializar y vender, ¿no? Y siguiente paso ya lo lanzamos y lo vendemos, ¿no? Lo lanzamos y todo el proceso de ventas hasta el final. Cuéntanos un poco cómo es esto, ¿no? Cómo es la parte de definir una buena oferta, ¿no? O sea, definir un buen producto. O sea, ¿en qué os centrasteis más? ¿En qué palabras? ¿En qué conceptos veíais que tenían más fortaleza? Quiere decir, ¿se centraba más en lo que entendíamos que iba a percibir el público o más en nuestras fortalezas? Se centraba un poco, bueno, lo que buscábamos era como cuando preparás una narrativa o un proceso de ventas cualquiera, un funnel o lo que hacen ustedes. Es decir, cuál es la palabra más buscada, qué es lo que más se está buscando, y a partir de ahí, bueno, generamos esa narrativa. O sea, se identifican las diferentes palabras que realmente la gente busca más, o sea, que tiene más interés sobre eso. Y entonces, en base a las palabras, construimos un argumento que permite tocar esa historia, ¿no? O sea, si realmente al final una persona está diciendo cambio de imagen, pues voy a centrar mucho mi mensaje en ese cambio de imagen o conseguir mi mejor versión, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Claro, se llegó a que la idea principal, única, como se la llamaba, era... Promesa. O promesa, era creamos la mejor versión de ti misma. O sea, la promesa única era creamos la versión de... Sí, porque la mejor versión. Nosotros lo que estamos haciendo es una promesa. Cuando cualquiera de nosotros tiene un comercio, le hacemos una promesa y después la tenemos que cumplir. Y vos decís, qué básico, pero a veces es inexistente en muchas empresas. Sí, hemos empezado la conversación así, te he dicho, ¿cuál es la promesa del método ALA, ¿no? Tiene que ser una promesa principal única. Cuando vengas vas a pasar por este proceso y vas a cambiar tu imagen para poder, lo que voy a decir, manipular el entorno. Pues si yo no quiero manipular el entorno, sentémonos... Pero influir positivamente sí. Es que al final te gusta una chica y ¿quién se muestra tal cual es el primer día? Totalmente. ¿No? Estaríamos todos solteros. Sí. Después, una vez que ya te quieren, bueno. ¿Quieres influir de una forma honesta también? Sí, por supuesto. Ahí está. Cuando hablo manipular, cada uno, bueno, decís, manipulo. Si sabes que tienes un buen producto, al final, ¿por qué no puedes influir positivamente en que tú tengas tu mejor versión en base a lo que yo te puedo dar? Cuando nosotros vendemos un producto, ya sea nuestro saber hacer o un producto ya confeccionado, como un champú, depende tanto de las palabras que usemos. Claro. Depende tanto de melena de anuncio. Claro. Vas a conseguir una... Bueno, pero eso es una promesa. Bueno, es una promesa final. Pero ¿qué pasa si yo te digo, mira, vos sabés que estuve escuchando cómo te expresás, te lo puedo decir o no, y veo que tenés una conciencia ecológica, que tenés una retórica, que sabés expresarte, qué es lo que te gusta, qué no, sos una persona que se cuida. Yo todos esos inputs, yo los voy guardando, y a la hora de venderte un jabón, de venderte un champú, primero tengo que buscar el champú que a vos te sirva, porque de esa manera vas a ganar y yo voy a ganar. Y voy a esa venta la voy a volver a hacer, porque decir, esta persona cuando, discúlpame que te toque, esta persona cuando me ofreció algo, lo primero que hizo fue analizar mis necesidades para poder vendérmelo. Entonces yo me siento cuidado. No importa ya el precio, importa esa implicación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yo te estoy vendiendo una emoción también. Una vez fui a hablar en el ESADE y el director de retail hizo una conferencia y nos nombró a nosotros y fue un piropo que nos dijo sobre el salón y tal.
Dijo, y una cosa que me quedó grabada para siempre fue, los comercios no deben ser un comercio, sino un parque temático. Cuando entra la persona se tiene que empapar de lo que nosotros queremos venderle. En este caso, con el método nosotros estamos vendiendo una promesa principal, que es cambiar la imagen y cambia tu vida. La imagen es poder. ¿Lo quiero usar a favor mío? Sí, si no lo quieres usar. La no imagen también es una imagen, ¿no? Había un amigo mío que era punky y él siempre me decía, sí, esos perfumitos que ustedes se ponen, no sé qué, tal y cual. Tardaba como 4 horas en tintarse el pelo, parárselo, ponerse el tal, afeitarse de tal manera. Era un producto también, ¿no? La no imagen. Sí, totalmente. La gente que va desastrada tiene su ritual de preparación para parecer desastrado. Claro. A no ser el desastrado puro, que dice, vale, macho un desastre. O quiero, yo voy a ser un desastre porque yo soy así. Y hay marcas de ropa muy cara que realmente no parece, o sea, que justamente es un estilo de que no parezca caro, o sea, que parece que va súper normal, pero es súper cara. Súper. Eso también es una forma de... Oye, entendiendo que ya tenemos todo eso, y si entramos un poquito más ya en la parte de... O sea, ¿no? Que creo que ha servido para inspirar esta charla, como que puedo crear mis metodologías y tengo que basarme también en mis capacidades, conocimientos, experiencias, y luego aparte no solamente en eso, sino en lo que quieren las personas, en lo que les puedo entregar, y también aprender a diferenciarme. Pero hay algo que todo peluquero tiene, que le gusta, que puede venderlo y que sabe que es bueno en eso. Ahí está el punto. Después vamos a buscar quien quiera consumirlo. Esa es la parte.